quiero compartir ese sueño con ustedes. De verdad es un sueño de muchos años. Jaime está con nosotros. Queremos aprender del arte. Muchas gracias, Jaime. Este curso lo he pensado a partir de textos que he escrito durante muchos años y va a tener un orden desde el siglo XVIII hasta el siglo XX en 6 sesiones. Hoy empezamos con el siglo XVIII y el tema central es el retrato en este siglo. Veamos este hermoso biombo del siglo XVII también, donde se expresa alegóricamente lo que es la Ciudad de México de un modo muy benigno. Todo es fiesta, todo es color, en el cielo son aves que van volando, la sociedad vive tranquilamente y por eso seguramente se le llama alegoría de la Nueva España. No era todo tan feliz, tan ordenado. Vean ustedes que en el centro hay nada menos que una corrida de toros. Y luego hay juegos, y luego hay paseos, y luego hay fuentes, y luego hay incluso un conjunto habitacional rodeado por un canal. Sabemos que la ciudad estaba llena de canales. Y vean, parece ser casi una colonia contemporánea. Otro lugar, una suerte de pabellón con fuentes. Y el valle está descrito también porque está rodeado por montañas. Una visión de la Nueva España hecha desde el interior de la Nueva España. Pero las visiones acerca del Nuevo Mundo y específicamente de México no eran tan halagüeñas en el Viejo Mundo. Muchas expresiones de lo que era México fueron hechas por artistas que nunca pusieron el pie en el Nuevo Mundo y que a partir de las crónicas interpretaban visualmente y en los libros de crónicas añadían sus grabados. Este es de principios del siglo XVII. Teodor de Bry. ¿Cómo trataban los mexicanos a sus prisioneros? El tema de los sacrificios humanos, el tema de las carnicerías en las guerras floridas, es un tema que llamaba mucho la atención visual. Y muchos de los grabados que hicieron este tipo de artistas que nunca estuvieron en México tienen estas características. Vean ustedes que hay un palo semejante al de los voladores de Papantla, donde hay una suerte de volador en lo alto, y uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre? Los voladores caían y entonces los masacraban, ¿sí? O al que estaba arriba lo flechaban para que cayera. En fin, hay una suerte de imaginario del europeo acerca de un mundo que no conoce y lo expresa de este modo. Vean ustedes que las construcciones son absolutamente europeas. Teodor de era belga y al mismo tiempo para los mexicanos esto implicaba una resistencia, la capacidad de hacer interpretaciones visuales que correspondieran realmente a lo que era la Nueva España o al ideal de lo que debía de ser la Nueva España. Estas son 3 hojas de un biombo del siglo XVII también. Son las 3 primeras hojas que se considera que representan la Alameda de la Ciudad de México. Y si uno ha ido en los últimos años a la Alameda, dice, híjole, pues sí se parecen mucho. A partir de la remodelación que se hizo.
en años recientes, que hizo el arquitecto Felipe Leal, por cierto. Vean ustedes que hay caballerías, hay paseo, hay gente sentada en las bancas frente a la fuente, como ahora, ya desde entonces. Hay unas damas que visten con miriñaques, que son estas armaduras que se ponían las mujeres de la corte, y vean que están acompañadas por dos esclavas, una indígena y una negra. Había esclavitud. Vean por ahí a una pareja que platica. Esa pareja no puede ser una pareja que de repente hubo un flechazo en la Alameda. Eso era imposible. Uno no podía ligar en la Alameda. Y para una dama, responder al requiebro de un caballero en un lugar público era la condena. Ahora, lo más curioso, vean ustedes que hay unas nubes. Todo está hecho en oro, en hoja de oro. Y la moldura del biombo está hecha en lámina de oro. Y esas nubes están también en hoja de oro. ¿Qué significa? Me lo pregunto como alguien que visita una exposición de biombos y dice, ah, caray, qué raro, nubes doradas. Pues hay una explicación. El arte del biombo es un arte oriental, específicamente chino y japonés. Y llegó a México a través de la nao de Filipinas. Pero no solo llegaron los biombos, sino que llegaron también artesanos japoneses, porque hubo una temporada no muy grande de relaciones entre España y Japón, que vinieron a trabajar aquí y que trabajaron las técnicas con las que hacían sus biombos. Ese es un signo de que quien hizo el biombo era japonés. ¿Por qué digo que es resistencia? Porque no solo había grabados, imágenes de la Nueva España que podían ser incriminatorios para la gente local. También se decían cosas sobre la Nueva España que, pues, en la época eran casi explicaciones científicas acerca de por qué el Nuevo Mundo no era comparable con las riquezas, con la prosperidad del mundo antiguo. Les voy a leer algunas líneas que con motivo de esto yo escribí sintetizando ideas que están en obras del naturalista francés Buffon, del filósofo Voltaire y del filósofo francés y el filósofo alemán Hegel, entre otros, porque digamos que esto que les voy a leer aparecía en muchos tratados que mencionaban al Nuevo Mundo. En Nueva España hacía calor, un calor malsano que afectaba a todo ser vivo. Les damos la razón. Moscas, olor a podre, bochorno húmedo y pegajoso. Por causa del calor, los animales eran más pequeños que en Europa y habría gran cantidad de insectos y sabandijas que pululaban en el aire, la tierra y el agua. La tierra era pródiga, pero en exceso, pues los frutos vegetales eran menos sustanciosos y suculentos que los europeos. Se podrían muy pronto, quedando tanto fruto sin recoger, desperdiciado. Y si bien los árboles eran altos y de grandes frondas, no arraigaban bien, echaban raíces fuera. Mientras que los hombres y las mujeres tampoco se daban como en Europa. Una humedad malsana coexistía con aquel calor. A diferencia de la villa de Madrid, a donde las lluvias venían con el invierno, en la Nueva España la temporada de aguas coincidía con el verano, cuando el hemisferio estaba más expuesto al sol. Ojalá que este año coincida, ¿verdad? Los vapores húmedos evitaban el paso de los rayos solares, afectando el aire y la tierra que no se calentaban lo suficiente, mientras que un invierno francamente benigno no permitía que el aire se enfriase. Las estaciones por lo mismo no estaban bien delimitadas.
Los españoles avecindados en México y hechos a esta tierra podían elogiar mucho su buena temperatura media, sin darse cuenta de que al paso del tiempo ese clima los llevaría a la tumba. En fin, ahí interrumpo, aunque decían muchas cosas más. Por ejemplo, que los niños eran muy inteligentes, pero precisamente por eso, por ese clima, incluso por los astros, ¿sí?, muy pronto perdían esa capacidad de razonamiento, ¿sí? Y los hombres y mujeres a los 40 años ya estaban en la absoluta decadencia. Para contrarrestar estas ideas desde el punto de vista de las imágenes, había que contar con nuestros pintores. Y nuestros pintores eran pintores formados en una escuela que era la Academia, la Real Academia de San Carlos. Aquí, don José Joaquín de la Vega fue decano de la Academia de San Carlos, y este retrato lo muestra como tal. Decano significa que era el profesor más viejo en ese año de 1783. No era el director. Vean ustedes que el cuadro ya es un cuadro, digamos, con ciertos rasgos modernos, entre ellos el trampantojo de que, inscrito dentro de un marco, él puede sacar la mano. ¿Sí? Entonces juega a una dimensionalidad, digamos, más realista que a lo que nos tiene acostumbrado el carácter plano, bidimensional de un cuadro común y corriente. Detrás de él hay un caballete con una tela, y frente a él hay varios elementos, además de la inscripción donde nos dicen los cuadros del siglo XVIII, por lo general, no en todos los casos, de quién se trata. Y aquí sí está. Hay una especie de carcaj. El carcaj es esta bolsa donde se ponían las flechas. Se colgaba el carcaj, pero en este caso el carcaj tiene no flechas, sino pinceles. Hay cierta lucha ahí expresada. Y luego hay una hoja enrollada que nos habla probablemente de su diploma de profesor. Y luego un libro que nos habla de su sabiduría y de su estudio. Los pintores, pues, tuvieron un papel importante en proveer a la sociedad, sobre todo a la sociedad cortesana de la Nueva España, de visiones positivas, benignas, acerca del mundo nuevo. La Nueva España fue bendecida por la imagen de la guadalupana inscrita en la tilma de Juan Diego. Es una pintura. ¿Quién la pintó? Hay muchos cuadros donde se ve a Dios pintando la imagen de la guadalupana. Este está en la Basílica de Guadalupe. Digo, no solo eran los pintores, sino era el propio Dios el que pintó a la Virgen de Guadalupe. La enseña está al pie, dice: no hizo nada semejante entre todas las naciones. Non fecit taliter omni natione. Solo la nación mexicana le pintó el cuadro de la vocación mexicana de la Virgen. Bueno, entonces los pintores tenían también un aliado muy importante. Sin embargo, esta idea de que los hombres de
del Nuevo Mundo entraban en decadencia muy pronto y eran perezosos, ¿sí? Y nunca llegaban a mucho, y que los españoles que venían a vivir acá a los pocos meses empezaban a dar muestra de pereza debido a los climas, etcétera, también se expresaba de un modo moral. Veamos, aunque ya esto es de principios del 19, hay muchos cuadros que tienen este tema, el árbol vano. Vean ustedes a un señor sentado, echándose un sueñito, un señor un poquito perezoso, que no tiene mucha voluntad y que está rodeado a su derecha por el árbol que está jalando, perdón, el diablo que está jalando el árbol para tirarlo. Ya en la base del árbol se puede ver que está recortado para tumbarlo. Hay un ángel que le dice, despiértate, actúa, haz algo por tu vida. La muerte ya está también al lado, blandiendo la famosísima hoz para llevárselo. Y Cristo y la Virgen, pues la Virgen rezando por él y Cristo tocando la campana para que se despierte. ¿Sí? Esto sí que es una alegoría. Una alegoría de que hay que hacer algo con la vida en la Nueva España. Tenemos que recordar también que la muerte es un elemento iconográfico muy importante, que viene tanto del pasado prehispánico como del Renacimiento y las danzas de la muerte. Las danzas de la muerte surgieron por las pestes en Europa. Hay cantidad de iconografía que retrata cómo la muerte se apodera de las ciudades, y esas danzas son como la muerte se va llevando a los mortales, ¿sí? A la tumba. Entonces esa unión, ¿sí?, de la muerte prehispánica con la muerte europea está muy presente en las imágenes de la Nueva España. Aquí incluso la muerte tiene la corona. La muerte arquera es una de las expresiones más características de la muerte en la Nueva España, es decir, la que caza con flechas, pero también corta con la hoz. Hay que pensar que el mundo del imaginario del habitante de la Nueva España, no solo de la ciudad, sino de provincias, tenía que ver con lo sobrenatural. Y lo sobrenatural se expresaba mediante los milagros, pero también mediante la presencia de la imaginería religiosa en los templos y en las casas. Imaginería religiosa ante la que uno podía hincarse a rezar, rogar, y que era realmente una garantía. La imagen era una garantía de la fe. Veamos un milagro. Esto no se puede considerar realmente un retrato, por más que haya rostros, ¿sí? El retrato, digamos que va mucho más allá de este trazado un poco retórico, formal, de la gente que está ante un hecho sobrenatural. ¿Qué es lo que pasó aquí? En una pequeña capilla en lo que ahora es Hidalgo, hubo un terremoto y entonces la imagen de Cristo, que era un Cristo ya muy viejo, hecho de cartonería, ni siquiera de madera, se desprendió de la cruz y quedó colgando, y la cruz desprendida quedó también colgando. Y entonces empezó a ver, dice la leyenda, empezó a surgir sangre del muro semejante a la herida que tenía Cristo en el costado. Y eso hace desde luego un milagro.
Recordemos, los que sean coyotes, que hace unos años apareció una virgen en el muro, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Sí? Entonces la gente, bueno, acudíamos a ver la virgen, que era una virgen de humedad y de moho, ¿no? Bueno, aquí sangró el muro. Bien. Ahora, esto es una imagen de carácter popular, no es un cuadro probablemente hecho por alguien que estuvo en la Academia de San Carlos, ¿no? Ahora vayamos a ver lo que es el retrato cortesano, ¿sí?, de las clases pudientes. Vean ustedes. Personaje desconocido, 1760. Personaje con relojes. Esto es un retrato hecho a imitación de los retratos de la corte de Madrid. Por el modo de vestir, ¿sí?, por el modo de peinarse, por el bastón en la mano, que indica que es alguien que tiene, digamos, un lugar en la corte, aunque no es un noble. Si lo fuera, tendría en una de sus manos un par de guantes. Eso caracterizaba a los nobles. Y en los retratos, además, si se trataba de un noble, el retrato estaba acompañado por un escudo heráldico. Y aquí no lo hay. Se le llama personaje con relojes porque tiene un reloj en la mano y otro está en la mesa. Ahora, ese reloj que tiene en la mano implica que tiene una joya muy preciada. En el Nuevo Mundo no se hacían estos relojes mecánicos que tenían joyas y que eran siempre importados, ya fuera de Inglaterra o de Suiza. Ya en el siglo XVIII era una potencia en la relojería. Y aunque no se sabe quién es esa persona, yo me atrevo a proponer que probablemente es un relojero. O más bien, si no es un relojero, es un comerciante en relojes. ¿Sí? O sea, alguien que trae relojes de Europa y los vende aquí. Y si los vende carísimos. Podría ser. En los retratos masculinos, además de las inscripciones donde se dice es el conde tal o es el señor tal, siempre hay elementos simbólicos, como puede ser el bastón. Y es muy común encontrar que los hombres ponen la mano sobre el pecho y dentro del chaleco. Y eso tiene un significado muy establecido. Por un lado, que se están retratando como en su mejor versión, porque pagan para que les hagan un retrato fantástico y que se vean muy bien. Para hacerlo, el pintor necesita acudir a un modo de representar que en esa época se llamaba el mejoramiento. Salen muy guapos y salen muy guapas, pero en general están un poquitito mejorados. Es el Photoshop de la época. Bien. Esa mano implica dos cosas. Por un lado, sujeción al príncipe. ¿Sí? ¿Sí? Mi corazón, mi ser, ¿sí?, no está conmigo, está con mi rey. Número uno. Y número dos, esta mano indica que a pesar de que yo me vea muy bien, ¿sí?, no estoy luchando por sobresalir. Yo soy un hombre modesto. Hay que creerles. Si uno piensa en los retratos más conocidos del siglo XVII y XVIII,
seguramente van a ser los de Sor Juana. La hermosísima Sor Juana. Este retrato, lo dice la inscripción, es una copia, porque Sor Juana es un personaje del siglo XVII. Este es un cuadro del siglo XVIII. Pero traigo a Sor Juana porque además de ser quien fue, la gran poeta, no solo de México, sino del mundo de habla hispana, del siglo de oro, escribió sobre pinturas y retratos. Y escribió un soneto acerca de un retrato que le hicieron. Pensemos que este puede ser uno de ellos. Lo que lleva entre el cuello y el pecho es lo que se llamaba un escudo de monja. ¿Sí? Con ese se hacían retratar. Pero vayamos al soneto. Este soneto habla de un retrato que a ella le hicieron en vida. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores. Qué lindo, ¿no? Excusemos los horrores que vienen con los años. Y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada. Es un resguardo inútil para el hado. Ahora diríamos, ante el destino. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bravo, Sor Juana. Es cadáver. Los retratos se hacían básicamente para las familias, para que la familia lo guardara al paso de las generaciones. Cuando el abuelo ya murió, ahí está su retrato. ¿Sí? El niño que murió siendo chiquito, se le hace un retrato porque es parte de la familia, aunque se fue como un angelito muy pronto. Claro, ¿qué pasó con todos esos retratos? ¿Qué pasó con todas esas familias? Pues las familias se desperdigan, uno hereda el retrato del abuelo y lo primero que hace es venderlo para un anticuario, ¿no? Hasta la fecha esas cosas pasan. Pero bueno, los retratos tienen una función social de memoria. ¿Y qué memoria hay aquí? Este es el retrato de una india cacica. Ahorita les explico qué significa una india cacica. A las indias cacicas se les retrataba justo cuando iban a entrar al convento. Iban a dejar sus ropajes para tomar los hábitos. Una india cacica es una india noble. Y vean el nombre de esta mujer. Juana María Cortés Chimalpopoca. Sugiero que probablemente es de la estirpe de Hernán Cortés, aunque el cuadro es de 1732. Cortés dejó muchos hijos, esos hijos dejaron muchos hijos, pero además, como era ya una descendencia noble, la genealogía de Cortés se estableció como nobiliaria, pues por haber sido el conquistador. Y Chimalpopoca es un apellido noble también, porque hubo un emperador azteca de ese nombre. Entonces Cortés Chimalpopoca por los dos lados
es noble. Y además tiene aquí el escudo de armas. Esta sí es una noble aristócrata. Pero véanla qué fragilita, y a lo mejor no está tan contenta de que la manden al convento, como solía suceder. Un rasgo pequeñito pero significativo. Lleva un chiqueador. ¿Lo ven? En la sien. Lleva un bastón, sí, que no es cualquier bastón, es un bastón de plata. Sí, es un bastón de mando. Lleva un abanico en la mano, un abanico cerrado. Lleva la cruz en el cuello. Y sobre el pecho, ¿qué es eso que lleva? Es un relicario. Y luego, ¿por qué parece que se ha alzado la falda? Hay una razón iconológica para este alzarse la falda. Y específicamente tiene que ver con el ingreso al convento. Es una mestiza y se le representa como tal. En muchos cuadros de mestizas, sobre todo si son cacicas, el hecho de que en sus vestimentas haya dos géneros, o sea, dos tipos de tela, está marcando que uno es mexicano indígena y el otro es español. ¿Sí? Esto se encuentra mucho en los retratos de cacicas. La representación como mestiza incluye el traje de dos géneros y en obediencia a la iconografía establecida en el siglo XVI por Cesare Ripa, la falda levemente alzada expresa corte, esperanza y teología. Estos retratos de cacicas se encargaban en la víspera del ingreso a un convento. Discurre Cesare Ripa. En cuanto al borde de la túnica, sostenido con la mano que está más baja, aunque aquí la mano sostiene un abanico, en dirección al suelo, quiere simbolizar que una parte o aspecto de la teología se dirige hacia las cosas bajas, pero necesarias, como lo son el conformar debidamente nuestras acciones, el educarse en la virtud, el rehuir los vicios, honrar a Dios eternamente y otras cosas y acciones semejantes, las cuales son como una túnica bajo la cual no penetran sino las mentes iluminadas por lo divino. No es nada sexy, digamos. Hay una justificación teológica. Bien. Otro rasgo es que lleva una florecita en la oreja, ¿verdad? Bien. Los cuadros de castas, todos los hemos visto. Este es una de las series más bellas del gran pintor Miguel Cabrera. Vean ustedes cómo se representa a la indígena mexicana de un modo bastante benigno, ¿sí? Muy hermosa, muy bien vestida. Curiosamente, hay una suerte de tendajo, de tienda, de telas, varias detrás. Y está la hijita, la chiquita, fruto de el amor del español con la indígena. Es la niña mestiza. ¿Quién era este señor? La cartela con la inscripción nos lo dice. El general don Nicolás Montañés, indio cacique, señor que fue de Tula, caballero de la Orden de Santiago, que con el auxilio de 33 caciques cabos, principales de Tula y Jilotepec, y con 2.500 indios combatientes y 300 caballos, el 25 de junio de 1531 dio la famosa batalla. Un ejército mayor a un ejército mayor número de indios bárbaros de la nación chichimeca, en el campo y cerro de Sangremial,
durando el sangriento combate 11 horas, con igual furia de uno y otro campo, hasta que por último se aclamó la victoria por el ejército cristiano, con el auxilio del patrón de España, el apóstol señor Santiago, y de la Santa Cruz, que visible y verdaderamente se apareció en el cielo. Ahí está la cruz que se apareció en la batalla. Y abajo está el señor Santiago, que está mucho más claro aquí, ¿sí? En las danzas de moros y cristianos, hasta la fecha, que se bailan en muchos lugares de la República Mexicana, suelen concluir con la aparición de un caballero en un corcel blanco, que es Santiago Matamoros. El mismo Santiago que fue hasta Finisterre y que ahora, ¿sí?, vamos a visitar cuando peregrinamos la ruta del apóstol. Está mucho más claro aquí. Ahí va, Santiago Matamoros. Y por eso en los festejos de moros y cristianos en México y en América Latina, ¿sí?, lo que está festejando de algún modo es el triunfo de la cristiandad sobre los indígenas. Aquí los indígenas están más bien vestidos de moro y los cristianos de cristiano. Bien. Ahora, ¿qué es lo que lleva en la mano? Antiguo bastón de mando con empuñadura separable, a la venta en el sitio Todo Colección, en Google. ¿Cómo ven? En cambio, en la otra versión, la versión más española, ese bastón de mando no tiene esas características y parece ser más bien una especie de cohete o, en fin, algo que se transmite con la luz que viene de la aparición de la cruz, como una antorcha acaso, o algo que se está encendiendo. Pero esto parece a mí, como interesado en la iconografía y en la iconología, yo diría, esto a mí se me hace que puede mostrar que la versión indígena es anterior a un mejoramiento que habrían hecho del personaje. Pero bueno, eso está por comprobarse, está por discutirse. Y aquí tenemos un indio chichimeca de Parral, Chihuahua, no es de Parral, Coahuila. ¿Quiénes eran los chichimecas y cómo es que tan tardíamente, es decir, en 1711, aparece un cuadro sobre un indígena que tiene toda la apariencia de ser, pues, anterior a la conquista, ¿no? Pues no, los chichimecas eran los indios irreductibles del norte del país que seguían viviendo sus costumbres y atacando a los españoles e impidiendo la total conquista del territorio. Eran nómadas, exactamente. Y se extendían por todo lo que es el norte del país. Y son parientes finalmente de otras tribus a las que se enfrentaron los colonizadores ingleses en los Estados Unidos, lo que son ahora los Estados Unidos, como los apaches. Pero vean ustedes el trato que el mismo autor le da a la mujer chichimeca y a los hijos de los chichimecas. Por un lado, la imagen del salvaje. Por otro lado, una imagen pía de la mujer con el niño.
que nos puede recordar incluso la imagen de la Virgen y el niño Jesús, que suele representarse con pajaritos. Y aquí con un juguete en la mano del niño y un pájaro tropical. Bueno, pues el hecho es que en el siglo XVIII la conquista no estaba todavía terminada. Y el personaje que vamos a ver ahora es considerado el que terminó la conquista por el lado del Golfo de México. José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda. Este fue el último gran conquistador. Lo que dice la inscripción: verdadero retrato del señor coronel don Joseph de Escandón, caballero profeso en el orden de Santiago, como todos, ¿verdad? Conde de Sierra Gorda, teniente de capitán general en ella, sus misiones, presidios y fronteras por el rey nuestro señor. Conquistador, pacificador y poblador de la costa del seno mexicano. Falleció el día 10 de septiembre de 1770, de edad de 70 años, 6 meses y 6 días. ¿Cuál es el seno mexicano? Es lo que hoy se llama Tamaulipas. Digamos que esa curva de lo que se llama México ahora es el seno mexicano. ¿Sí? Pues conquistó Tamaulipas y conquistó la parte inferior de Texas. Y por eso se le reconoce en Tamaulipas como el fundador por medio de estatuas. ¿Sí? Fue el primer gobernador, fue el que fundó la capital de Tamaulipas, que no es Ciudad Victoria, sino que fue la Villa de Yera, que todavía existe y se llama así, Villa de Yera, y le dio ese nombre por el apellido de su esposa, Yera. Abanico cerrado, lleva escudo heráldico y sobre el pecho un relicario inmenso que seguramente pues no usaba más que cuando la retrataban, ¿verdad? Vean ustedes nada más qué obra de orfebrería. Un pectoral. Otro retrato que me parece uno de los más bellos retratos del siglo XVIII, doña María Juliana Rita Núñez de Villavicencio y Peredo. Esta mujer murió muy jovencita y así lo indica la inscripción. Bueno, uno diría ahorita jovencita, pero murió a los 30 años. Era una chamaquita. Otra vez es una noble, tiene escudo heráldico, lleva una flor que generalmente significa el acceso al paraíso, porque es una flor del paraíso. Esta flor se pone comúnmente en las manos de los que han muerto, ya sean hombres, mujeres o niños. Pero vean ustedes la maravilla del vestido. Bien, esto me remite a las nubes que vimos sobre la Alameda, nubes de oro, de origen oriental. Esta tela es una tela de seda traída por la nao de China, confeccionada aquí. ¿Perdón? Gobelino, no,
No, no, no. Parecería un gobelino. Ah, por la riqueza. Sí. Bien. Ahora vean ustedes que con todo y todo, uno diría, es que esto, pues sí, a lo mejor es medio chino, pero pues la iconografía, los elementos no son propiamente chinos. Hay otra vez un toro de Lidia. Hay una suerte de templos con un personaje hincado, prosternado. Hay caballos. Esto pudo haber sido hecho en México. Yo lo que supongo es que como había un mercado muy fuerte de objetos que se traían a la Nueva España y de aquí se llevaban a España, había también talleres que creaban telas y objetos, por ejemplo, crucifixiones, ¿sí? Vírgenes Marías, niños Jesús, aunque en el lugar de origen no hubiera esas creencias, pero se hacían para un mercado. Y el mercado estaba en la Nueva España y continuaba hacia España. Y es el momento de referirse a la enorme importancia que la Nueva España tuvo en esa primera globalización entre Oriente y Occidente. Porque era a través de barcos que llegaban las chinerías, ¿sí?, a Acapulco o al puerto de San Blas, se internaban en el país, ¿sí?, con destinos principales en Jalisco, la Ciudad de México, y de ahí pasaban a Veracruz, y de ahí rumbo a Sevilla. De hecho, el mercado mexicano se llenó de objetos que venían de Oriente, y por eso hubo colecciones tan ricas que actualmente están en manos de algunas familias que coleccionaron marfiles, por ejemplo, los Cristos de Goa, o si no, están en los museos, ¿sí? Y fueron a dar a los museos quizás antes con los anticuarios, y muchas cosas se perdieron. Pero bueno, por eso México es tan rico en chinerías. Ya no se diga cómo se importaron tradiciones de cerámica en Puebla y en Guanajuato, ¿no?, de origen oriental. Esta es doña Ana Cristina Pablo Fernández, que trae su chiqueador. Es el momento de hablar de los chiqueadores. A lo mejor algunos de ustedes ya no tienen ni idea de lo que es el chiqueador, pero vean ese puntito que está en la sien. Remedios populares contra el dolor de cabeza. Los chiqueadores son rodajas de hierba medicinal, de ruda, por ejemplo, pegada con cebo o en un papel untado con algún medicamento. También de hoja de papa, de ajo y aún de cuello de víbora. De tanto que se empleaban, los chiqueadores se hicieron costumbre. Se volvieron preventivos para que no vaya a dar la jaqueca. En cuanto expresan cierta indisposición producida por esa jaqueca, se convierten en signo de recogimiento espiritual y también social. Gotas negras de melancolía que hacen balanza con cualquier destello de la mirada. A veces un chiqueador solitario se reduce en tamaño para sugerir coquetamente solo un lunar. Otras veces son tan ostentosos que sugieren una gran cuita, si no es que la viudez.
Vean ustedes que aquí doña Ana Cristina Pablo lleva también un abanico cerrado. Doña Josefa Tobío y Estrada lleva también el abanico cerrado, pero mostrándolo muy evidentemente. Lleva un paño en la mano y un chiqueador que es inverosímil. ¿Sí? Este chiqueador no lo traía la señora. ¿Sí? Este chiqueador está pintado sobre el retrato. ¿Qué expresa ese chiqueador? ¿Expresa un duelo? Y vean ustedes además que sobre el faldón, con su miriñaque, que es la estructura que está debajo de la falda, lleva 2 relojes. Esto me recuerda al personaje de los relojes. Son unas joyas muy valiosas que se ha puesto ahí, pero a lo mejor esto significa nacimiento y muerte. Por otro lado, la leyenda al pie dice que fue hija legítima, de tal y cual, y esto puede colgar muy bien en la sala de una casa, porque forma parte de la familia como hija legítima. Bien. ¿Qué pasa con ese abanico que está en el título de esta exposición? Y que he mencionado que uno de nuestros asistentes lo usaba abanicándose a la hora del calor. Las damas y el abanico en el siglo XVIII. Desde principios del XVIII, el ensayista inglés Joseph Addison informaba que las mujeres españolas tenían un complejo lenguaje secreto para comunicarse por medio del abanico. El abanico, decía Addison, es el arma de las mujeres, con la que pueden hacer más que los hombres con la espada. Las maneras diversas de agitarlo significaban muy puntualmente enojo, modestia, temor, confusión, alegría y amor. Esto lo dice Joseph Addison en un ensayo de 1711 que se llama Ejercicio del abanico. Con el paso de los años, el lenguaje del abanico se fue haciendo más y más complejo. La moda de los abanicos orientales había irrumpido en Europa a fines del XVII. En las cortes de Francia y de España se adoptó como accesorio primordial de las damas para el verano, y en Nueva España su uso se hizo extensivo, ciertamente justificado por el calor, pues podía portarse con propiedad en todas las estaciones del año, por ser más cálido aquí. Verdadera cápsula del pliegue, el abanico del siglo XVIII es plisado y se abre como una pequeña caja desplegable. Grácil contraparte del bastón, que es símbolo de autoridad en los retratos de personajes masculinos, el abanico encierra desde luego una connotación sexual, como guardián y figura de la vergüenza. Se usa un abanico para la misa, otro para las visitas, otro para el paseo campestre, otro distinto para los velorios. Esto ya es un retrato cerca de 1810, o sea, un poquito antes del comienzo de la Guerra de Independencia. Vean ustedes como ya la moda es otra. Esta no es una aristócrata, esta es una mujer mexicana, con su abanico, con su pañuelo, y junto a un mueble que parece ser un secreter. Secreter es un lugar donde se escribe, se puede leer, pero también, por su nombre, es un lugar donde se guardan secretos bajo llave.
Y así, tanto el abanico como el secreter, como el paño, hablan de un mundo de intimidad de las mujeres que no va a estar expuesto en un retrato a cualquiera. Goya, Francisco de Goya, a finales del siglo XVIII. Las mujeres con el abanico abierto son mujeres que aceptan en la calle el trato con los hombres o son acompañadas por una alcahueta. Dios la perdone, y era su madre. A la mamá la está alcahueteando. Y vean ustedes, aquí sí el abanico está abierto. Y entendemos ahora el uso del abanico como resguardo de lo propio de la intimidad mayor. Otro retrato mexicano de una mujer que no es aristócrata, 1787, con un enorme paño. Ella es la esposa del artista. El artista es Francisco Hidalgo Trasguerras. Su mujer la retrata como una mujer, digamos, común y corriente, con su mejor vestido, el de domingo, supongo, porque don Eduardo Trasguerras no fue un hombre rico, aunque trabajó mucho e incluso fue arquitecto. ¿Sí? Y bueno, aquí este paño está reafirmando que la mujer tiene virtud, prudencia y vamos a ver qué dice aquí sobre el pañuelo. En cuanto a aderezo del traje femenino, el pañuelo es complemento del abanico. Con el pañuelo la mujer se recompone, se seca la frente, se enjuga las lágrimas, lo guarda en el puño de la manga, lo extrae nerviosa, lo retuerce levemente en la duda. Claro, este paño más bien parece como para limpiar la casa, ¿verdad? En el retrato novohispano el pañuelo sugiere un velo, la forma del secreto. La imagen femenina juega al desvelamiento, pero nunca como un desnudamiento. A diferencia del velo islámico que separa del mundo, el paño y el pañuelo españoles resguardan la intimidad. En los retratos el pañuelo es blanco, como todo símbolo de pureza. Forma parte, sin embargo, del juego de las sinuosidades. Es signo de reserva, pero también señuelo de seducción. El pañuelo a veces irá bordado y puede llevar iniciales. Se deja caer o se olvida sobre un descansabrazos para que cierto preferido lo recoja. Guarda el perfume si ha de usarse como prenda de amor. Y aquí hay una cita. En el lenguaje secreto que comparten las damas con los caballeros, el pañuelo pronuncia lo impronunciable. Entre el dejarse ver y darse a ser vista, su aparición siempre dominada por una mano casta, conjuga verdaderos actos de habla en el teatro de lo civil, que serán codificados por el romanticismo del siglo XIX. En el siglo XIX todo esto va a seguir. He leído tu carta. Se le hace decir al pañuelo cuando se miran sus iniciales. Te adoro con el alma cuando se anuda por toda la mano. Estoy triste, dice el pañuelo pasado por los ojos. Bien, ya para concluir, en la apreciación de una obra de arte no se puede pasar por alto ningún elemento que nos parezca de corte informativo o de corte simbólico. Para apreciar un cuadro, y en general una obra de arte, hay que ser un poco detallista, como cuando al ver el mapa del Valle de México nos fuimos concentrando hasta encontrar que Coyoacán estaba colocado en un lugar que no parecería ser su lugar. Al encontrar eso podemos indagar por qué está colocado Coyoacán al oriente de la Ciudad de México. Y podemos encontrar la respuesta. Bien, este cuadro tiene importancia porque fue el cuadro a partir del cual Octavio Paz comenzó sus pesquisas
sobre la sabiduría de Sor Juana. En su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Octavio Paz comenzó por preguntarse, bueno, ¿y todos esos lomos de libros que están en el fondo de la biblioteca debieron ser los libros que leía Sor Juana? Y se puso a investigar a partir de los lomos qué obras eran esas, y empezó a relacionar la poesía y el pensamiento de Sor Juana con esas fuentes librescas y literarias. Y así entendió de dónde provenía esa enorme erudición y sabiduría. Nosotros, a lo mejor ya nos ganó Octavio Paz, ya no podemos hacer eso, ya lo hizo en su libro, pero quizás al encontrarnos con un cuadro que nos plantee enigmas, podemos comenzar por descifrar esos enigmas o intentar descifrarlos. Ya vimos que Internet ayuda bastante y podemos encontrar una empuñadura de bastón de mando a la venta igualita a la de un cuadro del siglo XVIII. Bien, quiero terminar la sesión con un guiño, un cuadro del siglo XIX, donde esta comunicación entre el cuadro y el exterior en el que nos encontramos, esta relación entre la obra bidimensional y nuestra dimensión por medio del trampantojo, es decir, esa manera en que el decano de la Academia de San Carlos parece acercarse a la realidad con su mano saliendo del marco. Es semejante a lo que vamos a ver ahora. Pere Borrell del Caso, pintor español, pinta este cuadro en trampantojo. Se llama Huyendo de la Crítica, y en esta foto podemos ver la relación entre la tercera dimensión y esa bidimensionalidad que finge que está saliendo del marco. Pero es un cuadro de 2 dimensiones. ¿Sí? Digo aquí, el nombre, Huyendo de la Crítica, es que a lo mejor los cuadros ya están hartos de todas las cosas que decimos sobre ellos. Pero bueno, aquí el niño está escapando ya de esto que hemos hecho esta tarde de hoy, que es interpretar a diestra y siniestra. Pues muchas gracias.